Hola, hoy me encuentro aquí afuera de los estudios de Adobe TV y voy a tener el gusto de recibir y presentarles a Ricardo Cuellar, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Pues qué gusto que nos acompañen otra vez. Y como les dije hace un momento, tengo el gusto de presentarles a Ricardo Cuellar. Ricardo, bienvenido aquí a Adobe TV, tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Reinaldo, es un placer volvernos a encontrar. Estoy a tu disposición para lo que gustes preguntar y que quieras que compartamos con las personas que nos ven. Te lo agradezco mucho. De veras, también un placer tenerte aquí con nosotros. Ricardo, para la gente que no te conoce, que no ha tenido la oportunidad de platicar contigo, cuéntales un poquito de ti. ¿Dónde naces? ¿Qué estudias? ¿Cómo ha sido ese proceso o cómo fue ese proceso de primaria, secundaria, preparatoria? ¿Qué cosas te fueron marcando en ese camino como estudiante? ¿Sí? Y hasta llegar a la parte profesional y las decisiones que tuviste que tomar. Sí, con todo gusto. Por favor. Pues yo soy oriundo del municipio de Tlanepantla. Nací en una colonia que popularmente se llama La Loma. La Loma, cuando nos cambiamos, mis padres y yo tendría unos 3, 4 años. Era una colonia muy pobre que carecía de calles pavimentadas, a lo mejor de luz, de agua. Y el resto de las casas eran casas a veces de madera, con techos de lámina. Y los niños que vivían en esas casas fueron con los que yo me junté en la infancia. Podemos imaginarnos los juegos que hacíamos, que inventábamos, que en aquella época eran muy comunes, pero que a lo mejor los niños de ahora ya no conocen, como es el fútbol de calle, como es el béisbol a mano. Jugábamos trompo, valero, tacón, Rayuela, la rayuela, canicas. exactamente, todo ese tipo Sí. de juegos que los niños de aquella época pues buscábamos hacer. Éramos niños callejeros, nos las pasábamos más en la calle que a lo mejor en la casa. Nos metíamos a los basureros a buscar zapatos para quitarles el tacón y jugar el trompo y todo ese tipo de juegos que eran muy emocionantes y que nos hacían correr, jugar, divertirnos. Creo que mi infancia fue una infancia muy feliz porque además pues tengo la fortuna de haber contado con unos padres que eran muy buenos con nosotros. No eran estrictos, pero no nos golpeaban, no nos prohibían salir a la calle a jugar con los demás niños, porque ellos entendían que era parte de nuestro proceso de crecimiento, el juego y la escuela. ¿Cuántos hermanos tuviste, perdón? Somos 5 de familia. 5. Yo soy el mayor y tengo 4 hermanos más. Okay. Entonces a mí también me tocó abrir camino para los hermanos, para quitarles esos miedos de salir a la calle, jugar, crecer, ir a la escuela, aprender a tomar los camiones a los 11, 12 años, trasladarnos, algo que hoy, por lo menos en las ciudades grandes, es poco visto. Así es, así es.
¿Estudias la primaria ahí en Tlalnepantla? Sí, la primaria estaba en donde ahora tuvieron que tirar la primaria para hacer un zócalo en el centro de Tlalnepantla, se llamaba Alfredo del Mazo. Ahí cursé la primaria y en una colonia muy cercana ahí a Tlalnepantla también estudié la secundaria. Ok. Haces tus estudios de primaria, tus estudios secundaria, ¿qué siguió? Eh, ¿qué camino Sí, decidiste? luego fue la preparatoria y la universidad. La universidad está matizada de ciertos puntos que a lo mejor valdría la pena comentar. Yo era muy inquieto con la cuestión del conocimiento y estuve brincando primero de haber estudiado 2 años físico-matemáticas y luego estudié año y medio ingeniería mecánica y luego me pasé a estudiar música cerca de 6, 8 años y luego estudié pintura hasta que finalmente entré a la Facultad de Filosofía en la UAM y terminé la carrera de filosofía para posteriormente tener un posgrado en una maestría en edición. Esta parte, Ricardo, de tus estudios, porque ahorita los comentas, pasaste de una carrera a otra, buscando encontrarte o encontrar eh, qué era lo que estabas haciendo con esas decisiones, encontrarte a ti mismo. Sí, mira, es una pregunta muy interesante que yo también me he hecho a lo largo de mi vida y tiene que ver un poco con la formación que nos dieron nuestros padres y por la inquietud personal, tal vez el carácter propio. Generalmente los padres te encaminan hacia una carrera que a lo mejor pueda ser productiva económicamente para que puedas vivir de ello. Mis padres eran un poco más libres, no les interesaba mucho el hecho de que estudiáramos para tener una carrera, para tener ingresos económicos. Lo que a ellos les importaba era una formación tal vez integral, tal vez humana, tal vez personal, y esa libertad que nos dieron me hizo encaminarme por rutas que me dieran respuestas a la vida. Más que cuestiones económicas propiamente, tenía inquietud por el conocimiento, por saber de qué se trataba la vida, y por eso empecé con físico-matemáticas, porque la física representaba, desde mi punto de vista, un bastión de conocimiento que me interesaba mucho. Entonces fue por eso que empecé con físico-matemáticas. Y puedo apostar que a lo mejor no era tanto la física, sino era la epistemología de la ciencia, ¿sí? O sea, ese fundamento filosófico a través de la física, lo que quizá te estaba llamando la atención. Porque hay algo que no nos has comentado y sí me gustaría que lo platicaras, porque hubo una decisión importante en tu vida entre primaria y secundaria de una búsqueda, esa búsqueda personal, pero búsqueda de conocimiento, y tomaste una decisión por vocación, ¿sí? Entonces, platícanos un poquito de esto porque creo que esto nos explicaría, eh, a grosso modo, el por qué tu camino fue y terminó en filosofía, porque venía desde de que eras un pequeño, ¿no? Sí. Mira, mi vida está marcada por 3 o 4 pasiones, te las voy a decir. Primero, el conocimiento, la escuela. Segundo, escribir. Tercero, el deporte. Y cuarto, la música. Cuando vives en un ambiente así de chavillos en los que corres y te diviertes y juegas, aspiras a ser un buen deportista. Pero también como a los 10 o 11 años, eh, tuve como una especie de llamado religioso en el que tomé la decisión de meterme al seminario. Mi papá una vez me dijo, ¿ya lo pensaste muy bien? Sí, ya lo pensé muy bien, papá. Entonces, por medio de un tío que es sacerdote, pude entrar al seminario, porque yo sentía la vocación del servicio a las demás personas por medio de la religión. Sin embargo, estando un año, año y medio en el seminario, me di cuenta que el camino no era por ahí y eché para atrás. Eh,
Eso del seminario cortó también otra de mis aspiraciones porque más o menos antes de entrar al seminario practicaba mi padre, que le gustaba mucho el deporte, quiso que yo fuera atleta. Me hizo unas pruebas como corredor y me dijo finalmente que era muy lento, pero que a lo mejor tenía posibilidades en la caminata. Entonces me buscó un entrenador a los 10 años, antes de entrar al seminario, y llegamos al Comité Olímpico con el profesor Jerzy Hausleber, en la época en la que el primer esplendor de la caminata en México, donde estaba el sargento Pedraza, Eladio Campos, el profesor Colimi y todas esas personalidades que participaron en la Olimpiada del 68. A mí, de hecho, me tocó estar allí en el estadio cuando el sargento Pedraza ganó la medalla de plata. Pero esa carrera que parecía promisoria se cortó por esa decisión que tuve de entrar al seminario. Sin embargo, creo que la semilla del deporte ya estaba sembrada y que años más tarde volvió a florecer. Muy bien. Esa semilla y ese proceso de florecimiento de la parte del deporte lo reservamos un poquito, ¿sí? Para más adelante, porque ese va a ser el camino que vamos a seguir. Estudias estas carreras, estudias música, estudias físico-matemáticas, estudias mecánica, llegas a la parte de la filosofía. ¿Cómo te enriquece todo esto en tu vida? Bueno, me parece que todos como seres humanos tenemos inquietudes que vamos tratando de solucionar de una forma u otra. Dicen en filosofía, aprendí que prácticamente todos los seres humanos tenemos algo de filósofos. La diferencia entre las personas y los filósofos es que las personas tienen una forma de meterse a la filosofía quizá intuitiva. Uh-huh. Y el filósofo hace esa intuición o estudia esa intuición filosófica de las personas y lo lleva a un plano un poquito más alto, que es el racional. Pero estrictamente hablando, todos tenemos una filosofía de vida, todos nos cuestionamos por la vida, por la muerte, por la sociedad, etcétera, que son campos de la filosofía. Entonces, lo único que hice yo, a diferencia de las otras personas, es optar por un estudio de la filosofía y dejar la parte intuitiva para entrar a la parte racional. Y quizá todos esos brincos que di en las carreras tenían que ver con esa inquietud de explicarme lo que es la vida y que a la hora de ir dejando cada una de las carreras me fui acercando precisamente a la filosofía hasta que, encontrando ese camino de la filosofía, dije, es aquí donde quiero estar porque es un campo de conocimiento que a mí me llena y que quizá pueda servir para resolver muchas de las preguntas que se fueron generando desde la niñez hasta inclusive ahora, ¿no? Como es el concepto de la muerte y de la vida misma, ¿no? Así es. Dentro de esta etapa de conocimiento, una de las cosas que nos has comentado es la música, el estudio de la música, que es uno de los que más tiempo le dedicaste. ¿Tocaste en algún grupo? ¿Tocaste en alguna orquesta? ¿Ejerciste la música, vamos a llamarla así? Sí, mira, en mi familia prácticamente la mayoría de los que la formamos es músico. Tengo primos de conservatorio, mi hermano es un excelente guitarrista, todos mis hermanos tocan guitarra. Entonces, cuando eres joven tienes esa inquietud, a lo mejor el ideal de llegar a ser como los Beatles o como Queen, etcétera, y te vas por ese camino y esas inquietudes te hacen a lo mejor comprarte una batería o comprar una guitarra, y en la medida en la que puedes hacerlo, vas creando tu grupo musical. Yo inicié un grupo musical, toqué con mis hermanos, sí, tocábamos en fiestas, he tocado en grupos folclóricos, y luego eso de la inquietud de la música me dijo, bueno, si ya estoy en la música, ¿por qué no hacerlo seriamente? Y entonces opté por entrar a la Escuela Nacional de Música
para aprender percusiones, y a la vez tocaba con mis hermanos, estudiaba y llegué a formar parte de la orquesta de percusiones de la Escuela Nacional de Música, y más o menos fue una aspiración que tuve durante 6, 8 años, de forma muy seria. Sí, sí llegué a tocar en grupos, en orquestas y con muchas satisfacciones además. En la parte de filosofía, cuando terminas la carrera, ¿ejerces la profesión? No, en realidad no, porque bueno, ya sería dar un brinco a lo mejor a lo que quizá siga después en otro bloque, pero después de la filosofía empecé a entrar al mundo de la edición editorial, que es hasta lo que he practicado hasta estos días. Ok, entonces, y vamos a retomar algo Muy que bien. comentaste cuando eras pequeño, y me gustaría mucho que ahorita que regresemos de una pausa, Ricardo nos comente esa vivencia a la edad de 10 años, 1968. México había pasado por momentos que como niños de esa época no nos enteramos hasta tiempo después. Había situaciones políticas muy fuertes dentro del país, pero teníamos las Olimpiadas y eso era lo que los niños nos apasionaba, nos motivaba, ¿sí? Poder ir a un evento de esos Juegos Olímpicos fue increíble, ¿sí? A esa edad de 10 años estar en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, ver entrar primero a un ruso, poquito atrás porque no era mucha la distancia, al sargento Pedraza, además acompañado de otro ruso, esa vuelta 400, menos de 400 metros, sí, poquito menos, para poder llegar a la meta con ese ánimo, con esa pasión, con esa energía, esa fuerza que traía el sargento, que los que no lo vimos ahí en el estadio nos significó mucho verlo por televisión. Pero tú que lo viviste ahí, ¿cómo te marcó esto en tu vida para haber tomado el deporte que en aquel momento interrumpiste por los estudios que quisiste hacer en el seminario, lo retomaras después y lo fueras sumando con tu vida como una parte muy importante? ¿Te parece bien si nos Sí, platicas de esto? con todo gusto. Regresamos. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Bien, ya estamos de regreso aquí con Ricardo Cuellar, y antes de irnos a la pausa, le decía a Ricardo que nos gustaría o me gustaría que nos contara de esa vivencia de niño en el Estadio Olímpico con la llegada del sargento Pedraza. Te voy a comentar por qué me interesa eso, porque para mí es importante compartírtelo.
Uno de los momentos yo creo que más nos motivaron a todos fue la medalla de oro olímpica de el Tibio Muñoz. ¿Sí? Quienes lo vimos también por la televisión, nos entusiasmó muchísimo. Y hace poquito se conmemoraron los 50 años de este evento o de este acontecimiento. Y hubo un evento en la alberca olímpica, precisamente el día que se cumplieron los 50 años. Y tuve la oportunidad de estar ahí en la alberca olímpica. Y nos pusieron en una pared, exactamente a la misma hora que sucedió 50 años antes, la carrera del Tibio Muñoz. Y volvimos a vivir en esa alberca olímpica, no en la alberca, estábamos en un pequeño auditorio, ahí mismo en las instalaciones. Tuvimos la oportunidad de ver esa carrera con el Tibio Muñoz ahí. Qué emocionante. Sí, con nosotros, porque era su celebración del momento. Y me hizo recordar lo que me significó a mí como niño, haber visto eso, esa vivencia, y después que el Tibio Muñoz fue invitado a la primaria donde estudiaba y nos dio una pequeña plática desde el foro de la escuela, que estaba en alto, y nosotros sentados en el piso viéndolo, porque era un ídolo. Y a mí me marcó para muchas cosas en la vida. ¿A ti cómo te marca esa medalla de plata de el sargento Pedraza? Sí, mira, yo considero que en la vida de las personas hay momentos, como dices tú, que marcan, que se quedan grabadísimos en la vida. Yo a veces me imagino ese tipo de acontecimientos como una especie de gráfica en la que a lo mejor pueden pasar años sin que suceda nada y de repente la gráfica se va hasta arriba porque son sucesos que van a estar ahí, adheridos a tu mente, a tus experiencias durante toda tu vida y que a lo mejor sirven para tomar un derrotero en algún momento hacia dónde te puedas dirigir o no. Ese fue uno de mis primeros sucesos que marcaron mi vida, justo el que mencionas. Resulta ser que, como te comentaba hace rato, a mi papá le gustaba el deporte y vio que a lo mejor yo tenía aptitudes para la caminata. Entonces llegué al equipo de ese entonces, del 68, con Jesse Haulever, y me acogieron como un hijo, prácticamente todos. Y con quien más cercano estuve fue precisamente con el sargento Pedraza. Nos íbamos a entrenar al desierto de los Leones, ellos empezaban a la caminata, a mí me adelantaban 3, 4, 5 kilómetros y me ponían a hacer la caminata, luego cuando me alcanzaban me subían a la camioneta. Entonces estuve conviviendo con ese grupo cerca de año y medio. Todas esas vivencias se quedan grabadas en la piel, en el corazón, en la mente y son muy significativas. Pues bien, entonces el día que iba a ir el sargento Pedraza a la competencia, al Estadio Olímpico, habló con mis papás y les dijo, ¿por qué no le permiten a Ricardo que se vaya conmigo? Le tenían confianza, me dieron permiso. Y entonces me acuerdo que nos fuimos en un carro particular hasta el estadio y para que me dejaran entrar a mí al estadio, él decía que yo era su hijo. Entonces dice, ¿es mi hijo? ¿Puede pasar? Sí, pásalo. Estuvimos esperando hasta que llegara la hora del calentamiento y una vez que empezó a calentar me dejó encargado, ya no me acuerdo si con algunas personas o me dejó sentado en la banca, lo que tú quieras, y me dijo, no te muevas de aquí, al rato regreso. Entonces vi pasar algunas competencias, lo vi entrar al estadio, hacer unos movimientos de calentamiento, unos arrancones como nosotros le llamamos, y salir y ver esa emoción de cuando entran al estadio, de que entra primero el ruso, entra él atrás y le va recortando y el estadio, imagínate a todo lo que daba, claro. La emoción, los gritos y él atrás del ruso y el ruso volteando para atrás para que no lo alcanzara y se le acerca y luego el ruso hace un sobreesfuerzo, se le despega un poquito y el sargento entra, ¿qué? 5 metros atrás del ruso. No era mucho. Sí, y él, pues lo voy a decir, mienta madres, porque se le fue la medalla de oro. Eso es significativo. Cuando lees los labios del sargento, mienta madres.
Como quiera que sea, fue un suceso que movió el ánimo de la gente en el deporte. Si toda la gente que estaba en el estadio Imagínate. lo estaba animando, Imagínate. sin conocerlo, tú que lo conocías y habías convivido con él, lo habías visto entrenar, pues esto se multiplicó por miles, ¿no? Pues sí, quizá la segunda persona que estuvo tan cerca de eso fui yo. ¿Quién más? Porque inmediatamente después de la premiación eso fue por mí. Y hay una anécdota muy chistosa porque, pues, después de una medalla, aunque sea de plata, el festejo, la algarabía, etcétera, fue por mí y me llevó al Comité Olímpico, ya era tarde, ya eran 8 de la noche, no sé, me dejó en la villa, él salió todavía a hacer algo de aflojamiento, y ni a él ni a mí nos interesó prácticamente lo que estuviera pensando mis padres. Y a él se le hizo fácil que yo me durmiera también en la misma habitación que él esa noche. Pues mi mamá, sin saber qué había pasado conmigo, pues a las 6 de la mañana ya estaba tocando las puertas del sedón para ver qué había pasado conmigo. Y ya estaba otra vez haciendo aflojamiento el sargento y le dijo a mi mamá, no se preocupe, pero me comentó que mi mamá con llanto, con preocupación por ver qué había pasado conmigo. Y le dice, no se preocupe, ahí está dormido, al rato que se va para su casa. Entonces mi mamá se fue a la casa ya más tranquila, yo regresé a las 10, 11 a la casa y nada más me dijo, muchacho. Susto. Pero imagínate todo ese acontecimiento. Ahorita lo estoy sintetizando, pero cada uno de los momentos se fue quedando grabado en la memoria y quizá eso haya servido para muchas decisiones que tuve que tomar después. ¿Y cuáles fueron esas decisiones? Pues, ¿cómo retomas el deporte? Pues sí, hacer de la carrera una de mis mayores pasiones, definitivamente. Y en algún momento de mi vida la principal, inclusive por arriba de lo académico, de lo universitario, del conocimiento, y a lo mejor hasta un poquito también arriba de mi pasión por escribir. Yo aspiraba, bueno, pues casi todos los atletas que nos dedicamos de lleno aspiramos en algún momento a representar a México y a las Olimpiadas, entonces yo aposté muchos años a poder lograrlo. Pero no la caminata, sino las carreras. Sí, ya no retomé en la caminata porque hubo un suceso en el que al tomar la decisión de entrar a un equipo me condujo por la carrera. Y quizá en ese momento ya no era tan lento como a lo mejor en algún momento hubiera pensado mi papá, porque independientemente de que hubiera sido malo para la velocidad, pues había opciones en las carreras de medio fondo y fondo. Ok, entonces tu opción fue esa. Sí. Igual, distancias grandes, igual que la caminata, pero ahora corriendo. Sí, la opción era empezar por medio fondo y a lo mejor terminar en maratones o algo así. ¿Empezaste corriendo 5,000? No, fíjate que por la estatura y por las características que tenía yo físicas, empecé y duré muchos años, cerca de 8 o 10 años corriendo 800 y 1500 metros. Okay. Mi prueba principal fue el 800 durante una buena temporada y después hay que subir la distancia, empecé a correr 1500 y curiosamente, aunque corrí muchas veces durante mucho tiempo 800 y 1500, quizá el mejor tiempo logrado haya sido en un 5000 y quizá no tan malo también en el maratón. Ok. ¿Cómo llegas a las carreras de medio maratón y maratón? Pues es un proceso natural. Una vez que ya viste que lo diste todo en 800, la opción natural es, con el paso de los años, pierdes velocidad pero ganas en fuerza, es ir probando las carreras de más distancia. Yo corrí mucho, fíjate que creo que yo tenía una resistencia natural, pero quizá la estatura, yo mido 1,90, hacía que los entrenadores no pensaran que una persona tan alta pudiera correr largas distancias. Entonces, generalmente te meten y te explotan en el medio fondo. Sin embargo, en alguna ocasión, ya después de mucho tiempo de haber corrido 800 y 1500 y haber probado 5000, yo entrenaba entonces con Rodolfo Gómez,
le dije, oye Rodolfo, ¿y qué tal si probamos en el maratón? Y se me quedó riendo y dijo, se rió como diciendo, pues ¿cómo tú en el maratón? Pero abierto de mente como es, y no cerrarse a las opciones, dice, bueno, vamos a probarlo. Y entonces me cambió el entrenamiento que tenía para entonces de 800 y 1500, hacer un entrenamiento específico para maratón. Me acuerdo que entrenamos 4 meses y mi primer maratón en Nueva York, pues no me fue tan mal, creo yo. Hice 2 horas 20. Muy buen tiempo. Quedé en el lugar 23, pero además con una merma porque en los últimos kilómetros se me floreó un dedo por una ampolla y eso quizá me hizo perder 1 o 2 minutos. Tal vez hubiera bajado de 2:20, pero me parece que fue algo para alguien que quizá las expectativas no eran tan grandes, ¿no? ¿Hubo oportunidad de representación de México? Sí, en los Juegos de la Amistad. En los Juegos de la Amistad fue seleccionado precisamente por ese maratón de Nueva York, en The Goodwill Games. Estas competencias, en aquella época te acuerdas que había un bloqueo económico, político, porque los Estados Unidos no estaban a favor de los rusos, etcétera. Así es. Y entonces hubo un boicot en unas Olimpiadas primero y luego en las otras. En Los Ángeles, En y Los en Ángeles Moscú, ¿no? y en Moscú hubo bloqueos. Entonces las autoridades deportivas dijeron, quítense de esas tonterías. Lo deportivo tiene que estar más allá de lo político. Y vamos a hacer unos juegos tipo Olimpiada que junten a los dos bloques, al socialista y al capitalista. Y entonces fue que se hicieron esos juegos. De la amistad. Fueron una especie como de Olimpiadas, digamos, en chiquito, en la que acudieron todos los países y fue en la que me tocó participar. ¿Y cómo te fue? Muy bien, creo yo. Quedé en 11 lugar en el maratón, después de haber tenido algunos problemas de salud, pero creo que bien. Fue una representación, digamos, digna. ¿Y seguiste entonces en el camino de las carreras, Sí. de los maratones? ¿Ya no regresaste a medio fondo? Sí, los últimos intentos que hice para ir a una olimpiada, que era la de Barcelona. 82, sí. 84, sí, por ahí. Sí, regresé al 1500 y al 5000. Fui preseleccionado. Me tocó ir a una gira con todos los que luego fueron a esa olimpiada, como son los corredores de Rodolfo Gómez, Germán Silva, Jesús Herrera, Pitayo. Hicimos un buen grupo preseleccionado, corrimos en Monsac, nos fue bien, y luego pretendimos dar el tiempo en Canadá, y ahí fue donde ya no pude dar el tiempo y hasta ahí me quedé. Hasta ahí te quedaste en el camino. ¿Cómo compaginas esta actividad de correr? La música la fuiste dejando, obviamente, ¿sí? ¿Cómo lo compaginas con la parte del trabajo editorial? Y no me contestes ahorita. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con esto de cómo se fue armando estas dos experiencias. La profesional, que después de haber estudiado filosofía, caminas por el trabajo editorial como editor, pules eso con un estudio de maestría, y por el otro lado toda experiencia de las carreras, ¿sí? Ok, tu profesión y tu pasión. ¿Cómo se arman las dos? ¿Cómo se juntan? ¿Sale? No, con todo gusto. Regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia.
regresamos de nuevo para continuar esta muy grata charla con Ricardo Cuéllar. Ricardo, te decía antes de irnos a pausa que ¿cómo compaginas toda esta pasión por correr con la profesión, ¿sí? De editor? ¿Cómo se dio esto? Sí, fíjate, como te comentaba, en algún momento de mi vida estuve yendo de un lado a otro del deporte a la música. Entonces me daba tiempo de entrenar y a lo mejor de ir a la escuela. Sin embargo, la música y el deporte no se llevan mucho porque la música es de noche. Es de estar tocando a altas horas de la madrugada, incluso viernes, sábado, domingo, y el deporte hay que hacerlo muy temprano. Entonces se dio que empecé a subir el nivel, a tener buenos resultados en el deporte, contrariamente a lo que me estaba pasando en la música, porque en la música no tenía tanto talento, descubrí que no tenía tanto talento, y mis compañeros ya empezaban a tocar en orquestas a nivel internacional, mundial, de percusiones, y yo me estaba quedando rezagado. Entonces tuve que tomar la decisión de si seguir por el deporte o por la música. Lo que detonó el hecho de que yo decidiera por el deporte fue una beca que me dieron en el Instituto Nacional del Deporte de aquella época, y dejé definitivamente la música. Pero también necesitaba yo complementar el deporte con el estudio. Entonces estuve buscando una nueva carrera en la cual inscribirme, y quizá la decisión no fue directamente qué es lo que me gustaría estudiar, sino que fui descartando las carreras que no me gustaría llevar. Okay. Hasta que después de haber descartado casi todas, se quedó filosofía como la principal. Me inscribí en la carrera de filosofía y terminé la carrera de filosofía, y después, como ya me gustaba escribir, me metí a una maestría en edición. Entonces esas fueron mis dos pasiones a partir de entonces. La filosofía y los libros, escribir, y por otro lado el deporte. Bien. Entonces, empiezas a escribir y publicas. ¿Qué publicas la primera vez? Mira, O por vez primera. Sí, fíjate que a mí me gustó leer desde muy chico porque nuestros padres impulsaron ese gusto por la lectura, ese amor por la lectura desde que teníamos 2, 3 años, comprándonos libros para niños, a lo mejor historietas del Pato Donald, de la Pequeña Lulú, y después por las ediciones juveniles de El Conde de Montecristo, Mujercitas, Tom Sawyer y todo ese tipo de literatura. Y entonces, pues prácticamente a la edad de 18 años yo ya era un lector avanzado. Me acuerdo que a esa edad leí La Guerra y la Paz de Tolstói, sí, que también marcó mi vida. El hecho de haber leído esa novela, porque eran 2 tomos, cerca de 1200 páginas, yo dije, híjole, ¿cuándo voy a terminar eso? Empecé por la primera página y la terminé, y desde entonces prácticamente he leído todos los días. Y eso me llevó justo al gusto por escribir. A veces, por ejemplo, cuentitos y novelas incipientes, hasta que ya una vez metido en la carrera de editor, se me ocurrió pues aprovechar que estaba trabajando en una editorial para publicar uno de mis primeros libros, que es precisamente que se llama Puros Cuentos, que son una colección de cuentos que tuvieron mucho éxito. Fíjate que este libro lo editamos y se vendió prácticamente toda la edición en muy poco tiempo. Entonces este libro fue de mis pininos en el camino de la escritura como autor. ¿Año más o menos? Sí, el primero que edité es del 2002. 2002. Para esto y para que sigamos una línea de tiempo, en el 2002 ya sigues corriendo, pero ya en categoría Masters.
No, fíjate que no, sí, en el 2002 ya había dejado de correr. Sí, yo dejé de correr más o menos como elite, por ahí de los años 80 y 1984, 1986, y luego ya seguí un proceso como corredor, tratando de mantener el mismo nivel, pero pues ya no compitiendo con los elite. Okay. Y entonces en esas épocas se empezaba a abrir la categoría máster y empezamos a correr como máster. Okay. Entonces, para no dejar en el olvido las carreras, ¿qué siguió a puros cuentos? Una inquietud de hacer una novela que también pudimos publicar, que se llama Sobre papel de estraza. Esta es mi primer novela publicada. Habla de una persona que comete un asalto por cuestiones circunstanciales, sociales y de clases sociales, y desde la cárcel cuenta sus vivencias, lo que él considera de la vida, y además muchas de las historias que le cuenta a los mismos presos. Okay. Y se tuvieron que juntar las dos cosas, correr con escribir. Sí. ¿Sí? Aunque se tardó un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Sí, porque es 2012 el primero. Tu primer novela es del 2003, 2004. 2004. Y de ahí un brinco de varios añitos hasta que llegó el tercer producto de ese esfuerzo y de ese trabajo, que fue Saber Correr. Sí. ¿Sí? Mira, el proceso de escribir nunca paró. Okay. Siempre me gustó escribir. De hecho, tengo ya preparadas 3 novelas más, ya terminadas, una a la mitad, y 2 libros más de cuentos. Entonces, el proceso de escribir nunca se detuvo. Sin embargo, como había dejado de trabajar en la editorial, la posibilidad de editarlos fue lo que se atoró. Okay. Tal vez de haber seguido en la editorial hubiera continuado la edición, pero sí hubo un tiempo en el que pues no es fácil a veces editar en México. Así es. Hay que buscarle mucho y uno tiene que estar como autor a la caza de las oportunidades que afortunadamente se dieron con lo que tú dices, el libro de Saber Correr. Y fíjate que el libro de Saber Correr fue circunstancial porque yo llevo cerca de 12 o 13 años trabajando para Trillas, para la editorial que hizo este libro, y curiosamente me topé con una editora que me dijo, oye, pues si tú corres y escribes, ¿por qué no haces un libro para corredores? Y me llamó mucho la idea, y entonces estuvimos armando el proyecto hasta que salió este libro que se llama Saber Correr, que está dirigido precisamente a los corredores. Pero es un libro en el que tuvimos que hacer una investigación exhaustiva. Se juntaron más o menos 1,200 cuartillas de investigación que se tuvieron que ir sintetizando hasta que quedó este libro con 157 temas para corredores. Con la intención de que mejoren, de que entiendan cuál es el proceso que deben de seguir ellos en su preparación. ¿Cuál es la intención de Saber Correr? La intención es que ha habido un boom en las carreras. Ahora no hay gente que no quiera meterse a competir, a tener experiencia, pero generalmente se meten sin conocer lo necesario para sacarle el provecho a su capacidad como corredores. Entonces a veces nada más corren sin saber y no tienen el conocimiento de lo que son los músculos, lo que es la cardiovascularización, lo que son las proteínas, lo que son los entrenamientos, los tipos de entrenamiento, la ropa, etcétera, y que a lo mejor van descubriendo en el camino, pero que a lo mejor ese proceso de descubrir les va a tomar 5, 6, 8, 10 años, y yo se lo sintetizo aquí en el libro. Entonces todo lo que pueden ir conociendo alrededor de todo su proceso como corredores, aquí está vertido en 250 páginas. Y son tips que les van a servir a ahorrarse lesiones,
les van a ayudar a encontrar zapatos, a saber lo que pasa con su organismo, a evitar lesiones, al tratamiento de lesiones, lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar y todo ese tipo de cosas. Ese boom de las carreras fue impresionante, desgraciadamente por la pandemia se vio frenado, pero recuerdo la estadística de Ron México, sí, que da un reporte anual de cuántas carreras, y estábamos hablando que en el 2018 se habían corrido más de 2,000 y pico de carreras en el país. O sea, si esto lo dividimos en 52 semanas, el número es impresionante de carreras, era un boom. Y esto es para ayudarle entonces a los corredores a que se entiendan mejor, a que se analicen mejor, se conozcan mejor. ¿Nunca te interesó entrenar? ¿O si lo intentaste? Mira, con la cierta trayectoria que he tenido y en los equipos que he estado, siempre, generalmente hay gente que te propone que te metas de entrenador por un lado y gente que pide que lo entrenes. Sin embargo, yo le tengo mucho respeto a lo que es la carrera de entrenador. Y ese respeto que le tengo, me parece que se encaminaría a considerar la profesión de entrenador como de tiempo completo. Es decir, no puede ser un entrenador de media hora todos los días y de mandar programas por correo. Es una pasión que quien la siente se involucra 100% en ese proceso, porque a veces tienes que estar con los atletas a las 7 de la mañana, a veces a las 9, a veces doble entrenamiento y de carreras. Y entonces mi inquietud por abarcar otras cosas, como por ejemplo escribir, correr y trabajar, me impedía tomar esa decisión de ser entrenador, porque creo que no iba a tener el tiempo para dedicarme a ser entrenador. Aunque pues ahí en el camino siempre hay gente que se te acerca y que te pide consejos y a lo mejor puedes asesorar a los organizadores de las carreras, pero en una forma un poco más libre, no tan metido como creo que debe estar metido un entrenador con una profesión tan noble y tan bonita. Presentas el libro en una feria de libro 2018, ¿sí? Ahí en el centro de la ciudad. Viene la pandemia, pero no te quedas quieto. Sigues trabajando, sigues escribiendo. ¿Y qué es lo último que has logrado ya tener como producto de ese trabajo? Sí, mira, este libro de Saber Correr me empujó a promocionarlo. La promoción hace que tengas contacto otra vez con corredores, con gente que además se interesa por otros temas. Y en las pláticas te solicitan que hagas otro libro o otros libros. Y entonces en la plática que tienes a veces con corredores o con gente que está metida en el ambiente, te dicen, ¿y por qué no haces un libro de tal o tal o tal tema? En ese tipo de pláticas surgió una idea que quise retomar. Y es hacer un proyecto que tiene que ver con las biografías noveladas de los grandes corredores que ha habido en México. Entonces ese es en el proyecto en el que andamos. Estuve platicando con algunos de esos grandes corredores que hay en México con la idea de hacer su biografía y ellos estuvieron de acuerdo porque curiosamente y cuando ha habido muchos corredores muy buenos, en el aspecto editorial, a diferencia de otros países como puede ser España o Estados Unidos, no hay esa literatura de que le muestre, que les enseñe, que les presente a los posibles lectores no solamente las estadísticas de los corredores, que todos sabemos, sus tiempos y dónde corrieron, sino la parte humana del corredor, que es su vida, su infancia, los problemas que tuvieron, sus dudas, eso que hace sentir, ver que el corredor es un ser humano. Y generalmente cuando tenemos estrellas, solamente vemos la parte de los logros. Y estos han sido los últimos libros que hemos tenido. Sí.
películas. Que es la biografía de Rodolfo Gómez, precisamente, que se llama Contraviento, y la de Arturo Barrios. y la de Arturo Barrios, Ujú. que justo su título es su récord mundial. Sí, así es, así es. ¿Eh? Muy bien. Estás ahorita por lo que platicábamos, ¿sí? Antes de entrar a cámara, tienes participación en 3 concursos y ya en un cuarto te escogieron y ahora me permito tomarlo. Ya hay un cuento aquí en el premio Ariadna, ¿sí? De cuento Sí. 2020. Te eligieron un cuento aquí y tienes ¿qué otro libro de cuentos en otro concurso y novelas en otros 2? Sí, mira, una forma de buscar la posible edición de los libros es entrar a los concursos. Ahorita tengo un libro de cuentos para niños en un concurso, tengo un libro de cuentos para grandes en otro concurso y una novela también. Muy bien. Y afortunadamente, sí, Perdón. en uno de los concursos que entré, eligieron uno de mis cuentos para la publicación del libro. Perfecto. ¿Qué sigue, Ricardo? Sigue seguir escribiendo. Perdón, ¿qué sigue? Y hago el comentario. ¿Qué sigue? Y porque así lo siento a la persona que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Qué sigue? Porque vas a seguir corriendo un poquito más limitado. Acabas de salir de una cirugía importante, ¿sí? Que no te va a condicionar más que a cuidarte un poquito más. Ok, nada más. No me queda duda de eso. Pero ¿qué sigue con esto? Sí, mira, ya está bien delineado el camino que quiero seguir. Quiero seguir corriendo y escribiendo. Quiero seguir con la colección de biografías noveladas. Quiero seguir participando en concursos de literatura. Tengo 3 novelas por publicar, los 2 libros de cuento que te comentaba. Y seguir corriendo. Hace poquito me detectaron un problema en el corazón que es un bloqueo audioventricular. Tuve algunos problemas de desmayo y detectaron que tenía que tener un marcapaso. El marcapaso me lo acaban de instalar, de colocar, y parece ser que me va a dejar hacer una vida normal. Previamente, como máster, hace poco estuve participando en 3 campeonatos del mundo, y si los médicos no dicen otra cosa, ya me dieron luz verde, puedo seguir entrenando a buen nivel y seguir compitiendo en campeonatos mundiales máster. Muy bien. Pues, Ricardo, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo, ¿sí? Para que las personas que no te conocen tengan la oportunidad de saber de ti. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, el agradecido soy yo. Te lo agradezco, te deseo los mejores de los éxitos con tus programas y a lo Muchas mejor gracias. en algún momento podemos hacer algunos proyectitos juntos. Me encantará, me encantará. Muchas gracias, nos vemos pronto para tener el gusto de presentarles a otra mexicana o a otro mexicano en acción. Gracias.